Bienvenidos a esta nueva edición de Poder y Dinero, aquí en Americano Media, M790, Radio Libre en Miami. Fabián, Santiago, ¿cómo andan? Hola Santiago, hola Sergio. ¿Cómo están? Hola. Todos estamos preocupados por el avance de un conjunto de preconceptos, yo diría, de ideas muy sesgadas, muy radicalizadas, que en nuestra vida cotidiana, bueno, de a poquito han ganado espacio, afectan el sistema educativo, afectan los medios de comunicación, lo vemos por la calle, forman parte de nuestra discusión, tiene que ver con cosas que en algún momento tenían sentido, creo yo, como la idea de la acción afirmativa, la discriminación positiva, en sociedades con muchas divisiones, en sociedades que venían arrastrando conflictos internos, en la década del 60, 70, incluso antes con el New Deal, había como una concepción de querer compensar, de querer recompensar a sectores que habían estado marginados, a veces por cuestiones raciales, a veces por cuestiones económicas, pero claro, como suele ocurrir, hay excesos, ¿no? Y hoy estamos viviendo, me parece, estos excesos que forman parte de un proyecto político. Algunos los llaman la cultura woke, otros tienen otros términos, pero básicamente es algo que en Occidente en general, en Estados Unidos en particular, sobre todo en las grandes ciudades, en el mundo académico, en muchos medios de comunicación, en el mundo de la cultura, el espectáculo, ha ganado un espacio muy significativo. Les propongo discutir este tema. Tendremos una entrevista más tarde con un colega aquí de Americano Media, de Radio Libre Miami 790, Freddy Silva, pero antes querría ver sus posturas. Acá en Poder y Dinero tenemos creo yo, ¿no? Un consenso y posturas bastante claras de rechazo a estos excesos, a veces que quedan en situaciones absurdas, ¿no? Fabián, Santiago, los escucho. No, lo que repetimos siempre en el programa, ¿no? Las dictaduras de la mayoría son malas, pero son iguales o peores las dictaduras de las minorías, ¿no? Yo creo que hay que tener muy en cuenta la Constitución de los Estados Unidos, sus derechos, sus leyes, ¿no? Sus principios, y qué tradiciones hicieron grande un país, y cuando algo como los equipos de fútbol, ¿no? Cuando algo funciona no hay que cambiar. No hay que cambiar el 9, no hay que cambiar el 10, no hay que cambiar el técnico, ¿no? Equipo que funciona, equipo que sigue. Entonces, toda esta idea de refundar Estados Unidos, de marcar que Washington tenía esclavos, que Jefferson tenía esclavos, que Wilson no hacía nada contra el Ku Klux Klan, o sea, la historia, el tiempo y espacio desaparece. Yo tengo una anécdota, no voy a decir la universidad y el nombre, pero un alumno me decía, bueno, Washington era tal cosa, esclavista, tenía esclavos, esto, lo otro. Muy bien. Y le digo, ¿Stalin? No, los crímenes de Stalin hay que entenderlo en su contexto histórico. O sea, Stalin se entiende en su contexto histórico cuando en el año 42 Estados Unidos no había campo de concentración y masacraba gente, y Stalin sí lo hacía. Digo, en este caso, un idiota, digamos, ¿no? Un chico que sus padres gastaban miles y miles de dólares en vano porque su cerebro ya estaba quemado. Pero digo, atrás de esto hay un proyecto. Digo, alguien lo alienta desde adentro, y si yo fuera inteligencia china, inteligencia rusa, lo alentaría desde afuera, ¿no? Porque digo, pensándolo como debilidades estructurales, dato, la encuesta Pew, que es una de las encuestadoras más importantes del mundo, marcó una caída radical de la voluntad de jóvenes americanos de incorporarse a las Fuerzas Armadas. Hay una sola excepción, los latinos, ¿no? Un país imperial con centenares de bases en el mundo, con centenares de responsabilidades en el mundo, enfrentando un enemigo totalitario como China, cuya juventud recibe todos los días un mensaje que lo aleja de la épica militar. Universidades de primer nivel de ciudades muy queridas por nosotros en Estados Unidos, primer día de clases, el decano entrega un papelito a los profesores para que lean el primer día de clase, donde se le pide disculpas a los pueblos originarios por haber sido destruidos y haber montado la universidad sobre un lugar que era de pueblos originarios. Universidades de decenas de miles de dólares anuales. Digo, y creo que el decano no tiene idea si ahí había pueblos originarios. Y tercer punto, los pueblos originarios entre sí eran pueblos guerreros, se mataban, ¿no? Esta idea de que los pueblos originarios eran chicos que se entraban
en las lagunas a tejer batitas, ¿no? En América Latina está de moda los araucanos, que algunos llaman mapuches. Es un pueblo guerrero, invasor, depredador, que masacró decenas de tribus, ¿no? Digo, esta idea de que el hombre blanco fue el que ejerció la violencia, digo, de conceptos históricos, de conceptos sociológicos, obviamente con una utilidad política. El Partido Demócrata los usó intensamente en el 2020, y seguramente la inteligencia rusa, la inteligencia china, los poderes del narcotráfico, impulsando el garantismo, también lo van a usar. Santi. Mira, digamos, muchas veces a mí me encuentran en una posición donde digamos, estoy diciendo, no ignoren, no quieran destruir digamos, más rápido de la cuenta a Rusia y bueno, ¿qué es lo que yo veo? Yo veo que en realidad, amigos, desde que los Estados Unidos ganaron la Guerra Fría y desapareció y quedó un mundo unipolar, se ha deteriorado. Es decir, tener un adversario importante que esté a la vista trajo un Estados Unidos más poderoso. Es decir, acá, ¿qué es lo que digo yo? Por ejemplo, secuencia imaginaria, ¿no es cierto? Rusia gana la guerra con Ucrania. De hecho, se queda con toda Ucrania. Algunos países de la ex órbita soviética dicen, no, cuidado que este tema ahora se pone, me quedo del otro lado, paro con el avance de la OTAN. Estados Unidos se tiene que dejar de joder con todas estas cosas, amigos, y tiene que volver a recuperar su esencia, porque ve amenazado su liderazgo. Lo que vamos a tener es un mejor Estados Unidos. Estados Unidos tiene que recuperar la capacidad de hacer las cosas bien. Se ha dejado, es un capitalismo que cuando triunfó se puso culposo de la acusación de salvaje. Es así como yo lo veo sin ser un politólogo. Es decir, a mí me da la impresión de una dirigencia capitalista, si es que existe tal cosa, que de repente le ganaron a la Unión Soviética, destruyeron el marxismo, quedaron solos. Hubo una década de los 90 con el consenso de Washington, donde muchos países, Argentina fue uno de los que fue mejor alumno en esa época. ¿Cuál fue la consecuencia en Argentina? Lo que falló fue que no había políticas de contención y quedaron los débiles afuera. La reacción fue, en gran escala, lo que en Estados Unidos está ocurriendo ahora en menor escala, pero que está avanzando. Es decir, culposos. Resulta que empezamos con 200.000 planes y ahora tenemos 20 millones de personas que viven del Estado en un país de 40 millones. Entonces, y el triple de pobreza. Bueno, en síntesis, yo no sé si tengo razón en esto, los estoy provocando para que ustedes me digan algo, pero yo digo, los Estados Unidos, desde que quedó solo en el mundo, me da la impresión de no ser el mismo Estados Unidos. Ustedes vieron que hay equipos en muchos deportes que son excelentes, que tienen grandes jugadores, técnicos carísimos. Juegan bien contra equipos buenos y juegan mal contra equipos que son claramente inferiores. Es decir, como que se motivan con los equipos que realmente representan un desafío. Y con los otros medio que se relajan. Yo creo que algo parecido pudo haber ocurrido con Estados Unidos, que en el momento de mayor esplendor se relajó. Perdió su compromiso con objetivos estratégicos. Se relajó también en el mundo de la educación, de la producción, de generación de ideas, de proyectos ambiciosos, de afirmar un rol que recién comenzaba, de hecho, no es que estaba solucionado. El mundo, cuando abrazó, en algún momento parecía que abrazaba la democracia, el capitalismo, por lo menos retóricamente, era un proyecto, no era una realidad. Claro. Escúchame, Sergio, ahora en Francia están en un conflicto enorme por una reforma previsional. Así es. Muy bien, en Argentina, en el gobierno del presidente Macri, que era absolutamente pro-occidental y pro-capitalista, a uno de sus cráneos se le ocurrió la mejor idea de hacer una reforma previsional, digamos, que detonó la finanza pública, porque pensaban que así iban a lograr la simpatía de la centroizquierda. Es decir, es lo mismo. Increíble. Y se ponen culposos. Increíble. Es lo que antes también en otros programas Fabián hacía tanto hincapié, ¿no? Estados culposos que no quieren ejercer el monopolio de la violencia legítima, que tienen como dificultades para, imponer la presencia estatal, miedo que la autoridad se confunda con autoritarismo, líderes temerosos, que creen que la sociedad... Algún día va a haber que medir en ciencia política qué provocó más daño, los corruptos
digamos, que quieren destruir el Estado de adentro por complicidades o los idiotas, digamos, ¿no? No, lo que pasa es que la corrupción pasado cierto nivel ya es absolutamente destructiva. Si les parece bien, luego de esta muy breve pausa, vamos a entrevistar a Freddy Silva, que es un colega de Americano Media, que tiene un programa excelente, se llama Entre Líneas, y que seguramente nos va a ayudar a pensar este tema con más profundidad. No se vayan, enseguida volvemos.